Bien, entonces, dime. Disculpe interrumpir, pero me queda la duda de la asistencia del viernes. No era obligatorio marcarla, ¿verdad? No, el viernes no había clase. Listo. Bien. Bien, entonces vamos a ver lo que he estado preparado para lo que se refiere al tema componentes y servicios básicos de un sistema operativo. Bien, como ya hemos visto durante todo este curso intersemestral, existen varios componentes de los sistemas operativos. Entre ellos, pues vemos que tenemos el núcleo, eh, tenemos el sistema de archivos y tenemos el intérprete de comandos como uno de los componentes que más se utilizan cuando de alguna manera nos referimos al sistema operativo. Como ya vimos en su momento, el núcleo representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, de los procesos de los archivos, de las salidas principales y de las funciones de comunicación. Otro de los componentes son el sistema de archivos, donde permite que los archivos se registren en una estructura de árboles o incluso toda la parte que utiliza el sistema operativo para gestionar las diferentes unidades de funcionamiento. Y por último tenemos el intérprete de comandos, que es el que nos posibilita una comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control, como hemos visto hasta ahora utilizando Bash, ¿no? Que es nuestro intérprete de comandos en línea. Esto permite a los usuarios pues, controlar nuestro sistema operativo para acceder a los diferentes periféricos que en nuestro caso el sistema operativo está gestionando a nivel del hardware, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El núcleo representa las funciones básicas como la gestión de memoria, procesos, archivos, entradas, salidas, entre otros. El intérprete de comandos ya vimos que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través del lenguaje de control. Puede ser Bash y en Windows tienen ustedes algo similar al CMD o el Command Prompt, permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware utilizado, así como también la gestión de las direcciones físicas, etc. Y luego el sistema de archivos que permite a los archivos pues, se registren en una estructura de árbol que puede tener ese sistema de archivos que utiliza los diferentes dispositivos de almacenamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los servicios de un sistema operativo? El sistema operativo genera un entorno para que nosotros podamos ejecutar en él programas y proporciona servicios a los programas y también proporciona servicios a los usuarios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de gestión, de ejecutar programas, la manipulación del sistema de archivos, la detección de errores, la asignación de recursos, operaciones de entrada-salida, operaciones relacionadas a las comunicaciones, a la generación de registros, log o contabilización y también a la parte de seguridad o protección. Bien, entonces los sistemas operativos ofrecen a los programas una serie de servicios para trabajar en el computador. Como vimos, la ejecución de programas, operaciones de entrada-salida, manipulación de archivos y directorios, comunicación entre procesos, comunicación con equipos remotos, administración y protección y seguridad, y leer el estado, es decir, del sistema, ¿no? Cuántas horas está conectado, cuántos procesos están en ejecución, etc. La clase anterior nos fijamos un tema muy relacionado con esto, ¿no? Cuando aprendimos un poco de lo que es el concepto de IP. Porque si vamos a conectarnos con otros equipos que están en la red, es importante recordar que debemos de entender cómo se comunican nuestros equipos entre sí. Y la única manera en que tenemos que un equipo se conecta con otro equipo, pues lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos todos interconectados en diferentes lugares y de cierta manera, pues todos tenemos una dirección IP que es la que nos permite estar compartiendo la clase. Bien, entonces ahora vamos a concentrarnos en los servicios. ¿Qué son estos servicios? Los servicios son pequeños scripts que realizan acciones sobre una selección, haciendo uso de las funcionalidades de la aplicación que los instala o funcionan también de forma independiente.
Según se instalen a partir de una aplicación o vengan integrados en el sistema, tendrán ubicaciones diferentes. Algunas de estas aplicaciones tienen cosas particulares que se encuentran corriendo generalmente en segundo plano. Es decir, nuestro equipo tiene ya varios servicios funcionando. Acabamos de utilizar uno que es muy importante y que siempre está activo en los servidores de Linux, que es el SSH, y que vimos que estaba escuchando en el puerto 22, ¿no? Entonces, un servicio que me permite a mí conectarme de forma remota al equipo y realizar tareas como si estuviera sentado frente a él. Lo hemos utilizado en clases pasadas y hoy también lo utilizaron en el momento de la prueba, por ejemplo. Y este servicio está en segundo plano. Hay dos tipos de servicios, los que procesan y los que suministran. Los primeros solo procesan datos para ser usados por otra aplicación. Y los segundos suministran un resultado para la aplicación que usa dicho servicio. De todas formas, también podemos encontrar servicios que realizan las dos acciones, es decir, procesan y también suministran información. Aquí veamos algo relacionado, por ejemplo, a Microsoft con respecto al servicio de impresión. Entonces, aquí tenemos que ver, por ejemplo, que dice propiedades cola de la impresión, equipo local. Y aquí dice tipo de inicio de la cola de impresión. Entonces, este servicio va a arrancar de forma automática, manual o deshabilitado. Entonces, vemos cómo tenemos un servicio que está en segundo plano, que siempre está activo y que nos va a brindar la posibilidad de que usemos un dispositivo de entrada-salida externo, como en este caso una cola de impresión. Y nosotros podremos mandar a esa cola de impresión en cualquier momento pues, los documentos que queremos que procese nuestra impresora. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los tipos de inicio de servicios? Por ejemplo, en Windows 8, ya vimos en la diapositiva anterior, en la captura, que estaba automático, es decir, que un servicio en este caso se inicia con Windows. Entonces arrancó el Windows y automáticamente también se inicia el servicio. Automático con inicio retrasado. En este caso es un servicio que en este estado se inicia después de que Windows se haya iniciado completamente. En el caso de la cola de impresión, ustedes vieron que por default estaba inicio retrasado, ¿no? Es decir, que la cola de impresión va a estar activa o disponible una vez que el sistema, en este caso, se haya encendido correctamente. La otra es manual. Lo que hace esto es permitir que Windows lo inicie cuando sea necesario. En este caso del usuario final, el que determina si va o no a habilitar o no el servicio. Manual con opción de desencadenar inicio. Esta es la versión del inicio manual que permite a Windows iniciarlo si no hay demasiados servicios en ejecución. Y por último tenemos deshabilitado, estado en el que le es imposible a Windows o a un programa iniciar un servicio. Solo están en este estado los que hemos deshabilitado mediante algunas de las opciones que nos da, por ejemplo, el panel de control de nuestro sistema operativo. Bien, ¿qué servicios pueden detener en Windows? ¿Cuáles son los que nosotros podemos detener? El administrador de aplicaciones, la adquisición de imágenes de Windows, la aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP. Es interesante, ya les había mencionado que Microsoft tenía este protocolo antes de TCP/IP que permite compartir carpetas de impresoras, el famoso protocolo NetBIOS, y que todavía está activo, pero está vinculado dentro de TCP/IP. Por ejemplo, archivos sin conexión, la parte de centros de seguridad, la cola de impresión, el examinador de equipos, experiencia con aplicaciones, la hora de Windows, inicio de sesión secundario, el registro remoto, por ejemplo, servicios de supervisión de sensores, servicio enumerador de dispositivos portátiles, la opción servidor, Windows Search. Estos son algunos de los servicios que ustedes como usuarios finales podrían buscar en el panel de control, en la parte que corresponda a servicios, y el sistema operativo les permitirá detener.
Y hay servicios que obviamente el sistema les va a prohibir de tener, ¿no? ¿Cuáles otros servicios podemos manejar? Pues los que no son propios del sistema Windows y que son el resultado de que nosotros hayamos instalado algún aplicativo externo, una aplicación o servicio específico, ¿no? Entonces aquí se habla de todos los servicios que no son parte del sistema operativo. Muchos de los programas de aplicaciones que instalamos crean o inician sus propios servicios. Si corresponden a programas que utilizamos solo ocasionalmente, resulta de utilidad poner en modo de inicio en manual, es decir, habilitarlo solo cuando nosotros vamos a requerir el uso de los servicios. Esto puede ser un problema de seguridad en un momento dado, porque muchas de las veces instalamos una serie de programas y estos programas de forma independiente, sin que el usuario se dé cuenta, tienen levantado servicios. Y estos servicios, pues a la larga, si no son servicios que nosotros estamos monitoreando y buscando parches de seguridad, puede ser que se conviertan en servicios que estén vulnerables, que a lo mejor algún atacante intente aprovecharse de esa vulnerabilidad y acceder sin autorización a nuestro equipo. ¿Cómo saber qué servicios han sido creados por otros programas? Bueno, ahí tenemos una pantalla del sistema operativo de Windows, ¿no? La forma más sencilla y rápida de identificar los servicios que han sido creados por programas o aplicaciones que instalamos es usar la herramienta configuración del sistema y ustedes abren la configuración del sistema donde pueden listar los servicios. Y ahí pueden habilitar el checkbox que dice ocultar todos los servicios de Microsoft para que muestren solamente los servicios que tal vez ustedes de forma independiente al instalar aplicaciones específicas, pues estos estén como servicios en el sistema. Entonces, como ustedes ven, aquí hay servicios de AMD, del Apache, de Apple Computer, de Igosoft, de Macrovision, de Google, incluso desconocidos, Mozilla o de la tarjeta de video, ¿no? Como por ejemplo NVIDIA Corporation. Entonces, lo interesante aquí no solamente es ver el servicio y cuál es su fabricante, sino también el estado del servicio. Entonces, como ustedes ven aquí, en el estado del servicio, aquí tenemos 2 detenidos, 3 detenidos y todos los demás están activos. Eso quiere implicar que este servicio está consumiendo un porcentaje de memoria, un porcentaje de CPU y un porcentaje de dispositivos de toda calidad. Entonces, muchos de estos servicios ustedes a lo mejor lo instalan una vez y lo dejan. Solo lo quisieron probar. Vieron que les hacía algo, luego no les gustó y lo dejan, no lo desinstalan. Simplemente lo dejan ahí instalado en su equipo. Y no se dan cuenta que cada vez que instalan una nueva aplicación y esta aplicación genera un nuevo servicio, este servicio va a arrancar de forma automática en su sistema y va a estar ahí dando servicio. Y eso implica consumo de memoria, CPU y sobre todo si es un servicio que ustedes no le están vigilando, es una puerta de entrada a posibles ataques o fallas de seguridad. En Linux o en Unix tenemos algo similar con respecto al manejo de los servicios. Estos pueden iniciar a sí mismos de forma automática, pero también podrían arrancar de forma manual, dependiendo de lo que se requiera. Entonces, una parte esencial de la gestión de un sistema, sobre todo en Unix, es saber gestionar cómo van a trabajar los servicios. Ustedes ven aquí en la captura que habla de un comando que dice comando service, el nombre del servicio y la acción que vamos a hacer con el servicio. Y como ustedes ven en este ejemplo, dice que el servicio Bluetooth se va a reiniciar, es decir, se va a detener y va a volver a arrancar. Y aquí nos dicen, ¿no? Que está deteniéndose y ahora está arrancando. Ese es un ejemplo de cómo sería gestionar un servicio en Linux. Bien, ¿qué podemos hacer con respecto a los servicios? Ojo, esta opción de init está muy útil con CentOS 6. CentOS 7 como que ya no lo usa.
pero todavía soporta los mismos comandos de CentOS 6. Y también está todavía activo en muchas versiones de Ubuntu. Y en las últimas también ha heredado algunas características nuevas que trae, por ejemplo, CentOS 7. Por eso es que hoy les he puesto una diapositiva exclusiva para CentOS 7. Entonces hay una carpeta en etc que se llama rc.d, en donde vamos a encontrar una serie de scripts que permiten iniciar o detener la mayoría de los servicios que tienen los servidores. ¿Qué podemos hacer con esos servicios? Con esos servicios podemos hacer un start, podemos hacer un stop, podemos hacer un restart y también podemos hacer un status. Aunque hay otras opciones también, como por ejemplo, se puede hacer un reload. También podría ser usado la opción reload. No todos los servicios son reload, pero sí la mayoría van a permitir arrancar, van a permitir detener, van a permitir reiniciar y van a permitir ver su estado. Como vemos, los argumentos son autodescriptivos y tienen permisos de ejecución. Entonces, siendo superusuario, es posible iniciar un servicio, por ejemplo, de esta manera. Nos vamos a la carpeta etc rcin.d, le damos el nombre del servicio y le decimos de start. Esto equivale a decir también el nombre del servicio con el comando service, por ejemplo, service smb start. Y equivale a lo mismo, ¿no? Habernos ido al init.d, elegir el servicio y decirle start, stop, un restart, un reload o start. ¿Okay? Entonces, en este caso podemos cambiar el start o status para hacer lo que queramos, ¿no? Arrancarlo, detenerlo, reiniciarlo, restarlo, entre otras cosas. Entonces, si quiero detenerlo, puedo hacerle un SMB, por ejemplo, esto. SMB es el servicio de Samba. Es un servicio que utiliza NetBIOS sobre TCP/IP. Que sí está contemplado aquí en los contenidos que vamos a ver seguramente esta semana. Bien, en varias distribuciones de Linux, como por ejemplo CentOS, Fedora, Red Hat, existe el comando service, como ya le hemos visto. Este comando permite también iniciar o detener servicios. De hecho, funciona exactamente igual, o como si escribiéramos la ruta completa hacia el directorio inid. Un service indica de la siguiente manera, es decir, la sintaxis de service, el nombre del servicio y lo que queremos hacer, ¿no? Recuerden que aquí podemos darle start, podemos darle stop, podemos darle restart y hay otras opciones como por ejemplo también. ¿Sí? Entonces ven aquí service MySQL start y nos va a dar un mensaje de que el servicio ha sido levantado. Bien. Nosotros podemos decirle a los servicios en el sistema operativo nuestro si queremos que estos arranquen junto cuando arranque el sistema. Entonces, en muchos casos, sí es conveniente que un servidor o servicio inicien junto con la arranque del equipo. Por ejemplo, podríamos hablar del servidor web Apache o algunos gestores de base de datos que estén disponibles una vez que nosotros hayamos iniciado el equipo. Aunque en realidad estas opciones es interesante, por ejemplo, cuando se va la luz y vuelve la luz y nuestro equipo vuelve a encenderse. Y si no tenemos los servicios que se habiliten cuando el equipo enciende, pues los servicios van a estar apagados. Y puede ser que eso haya sucedido en un momento que nosotros no estemos frente al equipo. Y por tanto los servicios no estarán disponibles hasta que el administrador se dé cuenta de que los servicios no están siendo ejecutados. Entonces, esa es una de las razones también interesantes de por qué nosotros configuramos para que nuestros servicios se levanten cuando reiniciamos o la máquina se enciende. En Linux, a diferencia de otros sistemas operativos, también es posible configurar en base a niveles de ejecución, lo que comúnmente nosotros llamamos run labels, cada nivel de ejecución. Ojo, en Linux cuando arrancamos un equipo, generalmente va hacia un run label, hacia un nivel de arranque. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en modo gráfico, como en caso de mi máquina, el run label es 5.
Y si estoy, por ejemplo, en una máquina virtual como la que hemos instalado en Minimal y es solo consola, el Runnable es 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo arranco en modo gráfico es 5. Cuando yo arranco solo en modo consola es 3 el Runnable que nosotros tenemos. Pero la mayoría de los Runnables van son 7, que van del 0 al 6. Aquí están los 7 niveles. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros emprendemos un servicio, nosotros generalmente decimos que esté activo en el 3 y esté en el 5 también. O que esté solo activo en el 3, o a lo mejor que esté solo activo en el 5. Pero hay ciertos casos donde queremos que el Runable esté también en otros niveles. Bien, ¿qué significado tiene el Runable? Si yo le digo al sistema que vaya al Runable 0, lo que equivale a decir un init 0, es decir, vaya al nivel 0, esto equivale a mandar el comando over, o también el comando halt. Es decir, manda a apagar. Entonces nosotros estamos en cualquier momento y le mandamos un power up, lo que estamos realizando es un init 0, o mandándole a hacer un halt o un shutdown no. Luego tenemos el modo 1, que es el modo monousuario. Generalmente se utiliza para mantenimiento del sistema. Nosotros lo solemos usar cuando queremos, por ejemplo, recuperar la contraseña del superusuario, ¿no? Es el nivel más común de uso, recuperar clave del... Claro, siempre y cuando tengamos acceso a ese nivel. Ese es el nivel monousuario. Luego tenemos el 2, que es la posibilidad de tener multiusuario, pero sin red. O sea, ¿quién va a querer arrancar la máquina multiusuario, pero sin red? Por eso el nivel que más se utiliza es el 3, el que nosotros entramos con nuestra máquina virtual en modo mínimo, ¿no? Cuando instalamos de mínimo, que es multiusuario completo con servicios de red. Este es una de las opciones más utilizadas. Luego el 4 no se usa. El 5 es del inicio con interfaz gráfico. Y el 6, que equivale a reiniciar, o lo que es común, el comando reboot. O yo también le puedo decir init 6. Entonces le digo init espacio 6 y mi equipo se reiniciará. Y si le digo, por ejemplo, init 0, mi equipo se apaga. Por ejemplo, el nivel 0 que apaga el equipo mata o detiene a todos los procesos del sistema. Todos los servicios que estén en el sistema pues van a ser detenidos. Lo mismo ocurre cuando le mandamos un init 6, es decir, le mandamos a reiniciar el equipo. El nivel por omisión o por defecto del sistema lo podemos cambiar en el archivo init.tab, que está dentro de TC, en la línea que dice init default. Entonces tendrá un valor 3 o tendrá un valor 5, que es lo que generalmente ocurre. Ustedes ven aquí grep init default etc init.tab y ven que el ID dice 5, es decir, que está arrancando en modo gráfico. Bien, ¿qué comandos podemos dar al init? Como ya vimos, yo les había mostrado, los comandos que podemos darle al init es, por ejemplo, init3. Le decimos que en este caso el equipo vaya a modo multiusuario con soporte a red. Y luego le puedo decir un init 5 y volver a modo gráfico. O en un momento dado le podría decir init 1 para que se vaya a mono usuario y yo poder, por ejemplo, chequear la integridad de los discos, porque en este init probablemente no se montan todas las unidades de disco que tiene el equipo. ¿Okay? Se puede reiniciar el equipo con init 6 o incluso apagarlo con init 0. Pues de hecho, como ya vimos, otros comandos como shutdown, algo el power up, invocan al init 0 cuando nosotros lo mandamos a ejecutar. Bien, luego tenemos algunas carpetas dentro de TC, dentro de RC.TD que se llaman R0, RS1, RS2, RS3, etc. Lo que son carpetas que corresponden a cada nivel de ejecución. Y allí estarán los diferentes scripts que se van a ejecutar en ese nivel. Pues hay algunas distribuciones de Linux donde estos directorios están ubicados directamente en la carpeta TC. En el CentOS o en el Red Hat 6 estaban dentro de RC.D. Cada uno de estos directorios contienen script o enlaces de script que apuntan al directorio init.d.
entonces el comando init ya está ejecutando manualmente o cuando se inicia el sistema, dependiendo del nivel que hayamos elegido para iniciar el sistema. Lo que hará es indicar en estos enlaces de gestos directos en qué nivel va a arrancar un servicio. Por ejemplo, aquí tenemos un listado parcial de lo que contiene la carpeta rc.d. Y vemos que en rc.d tiene muchos archivos de enlace, links, que con estos nombres, por ejemplo, el K22 de bus está mandando a init de bus. Y así cada uno de ellos está haciendo un link a un script que se va a ejecutar cuando el equipo arranque en el nivel 3. Okay, entonces nótese que cada uno de los enlaces del directorio init es donde realmente están ubicados los scripts de arranque de los servicios o servidores. También todos los enlaces comienzan con K de kill o con S de stack. ¿Sí? K, S. Es decir, se inicia o no se inicia, ¿no? Esta gran simplicidad ofrece un enorme potencial al momento de que nosotros configuremos los servicios, ya que basta con agregar o quitar enlaces en el formato indicado para personalizar los niveles de ejecución que nosotros creamos en el sistema. Okay. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que después de la K o de la S sigue un número consecutivo seguido generalmente del nombre del servicio que lo afecta. El número secuencial es simplemente el orden que se le dan los scripts. Primero los K, comenzando con el 01, y hacia adelante y después los S. Entonces, si por ejemplo no queremos que se inicie Samba en el nivel 3, bastaría con borrar su enlace en ese directorio. Y de esa manera, pues ya nuestro servicio de Samba no arrancaría en el nivel 3, sino que a lo mejor, si tenía configurado en el nivel 5, pues se levantará en el nivel 5, etc. Como vemos aquí, utilizamos la carpeta rc5.d, vemos que aquí se puede haber creado un enlace a MySQL como S90 MySQL y vemos que se va a levantar el servicio de MySQL cuando el equipo arranque en nivel 5. Pues como vemos, la siguiente vez que iniciemos el equipo y nos cambiemos a nivel 5, ya sea con el comando init, también se va a iniciar, en este caso, el motor de base de datos MySQL. El número 90 es escogido al azar entre las opciones que existen de 1 a 99 y es simplemente el orden en que serán iniciados o detenidos los servicios que está en el sistema. Bien, si nosotros queremos automatizar esta tarea de qué servicios quiero que se levanten y en qué momento en el sistema se van a levantar, nosotros tenemos aquí un comando que se llama chkconfig. Este comando nos va a permitir a nosotros decidir cuándo un servicio arranca de forma automática e incluso también decidir si ese servicio o ese comando en qué nivel va a arrancar, ¿no? Entonces es más fácil usar chkconfig. Ojo, el chkconfig no inicia ni detiene servicios al momento. Lo que hace es determinar que el servicio va a levantarse o va a detenerse cuando llegue al init que le corresponda. ¿Okay? Entonces aquí vemos un ejemplo de chkconfig-list y vemos un sinnúmero de servicios y en cada nivel en qué estado va a estar. Por ejemplo, en 0, 1 y 2 está en off, en 3 está en off, en 4 está en off, en todos está en off. No pegamos uno que esté aquí en on. El Chrome está estos dos en off, en el 2, 3 está en on, y en el 5 está en on, en el 4 y en el 6 está en off. Y así se podría ir listando cada uno de los diferentes servicios como ustedes ven en esta diapositiva. Bien, nosotros podríamos determinar que si está o no está activo el servicio para levantarse cuando se reinicie el equipo, como por ejemplo con el comando chkconfig smb. Y me dará como resultado smb on o también me podría decir smb off, dependiendo si el servicio está configurado para que arranque o no de forma automática cuando inicie el sistema.
Si pongo chkconfig enter, pues me saldrá el listado de servicios con su respectiva estado, ¿no? Bien, entonces si yo quiero que un servicio esté en on, basta poner chkconfig y decirle el nombre del servicio, por ejemplo, httpd, y le digo on. Y de esa manera, de ahora en adelante, cuando yo reinicie mi equipo, lo vuelvo a encender, al estar en on httpd, este se va a levantar. De esta forma, como le he definido aquí, lo hará de forma automática, es decir, lo activará como esté preestablecido en el servicio, de acuerdo a las características propias del servicio, que por lo general habilita entre 5. Pero yo podría determinar que mi servicio se levante en un nivel específico. Por ejemplo, aquí dice chkconfig-label 5 httpd on. Le estoy diciendo que el httpd se va a levantar solo cuando esté en nivel 5. Ojo, un equipo con minimal, instalación mínima, sin haber instalado el entorno gráfico, no va a llegar nunca a 5. Entonces el httpd no va a arrancar. Ok, pero si yo quiero que arranque en varios niveles, podría decirle como está aquí, ¿no? 35. Level 35. Está diciendo que va a arrancar en el 3 y en el 5. Entonces, si este equipo tiene solo interfaz de consola, no tiene interfaz gráfica, vemos que aquí le apagó, ¿no? En el 3 y el 5 ya no se va a levantar. Bueno, es una forma de decirle también algo como esto. Chkconfig y decirle, por ejemplo, httpd, o le estamos diciendo que ya el servicio no se va a levantar de aquí en adelante cuando por alguna razón yo inicie el equipo o si por alguna razón yo vuelvo a encender el equipo. Bien, en los ambientes gráficos, como vimos en todas las distribuciones de Linux, hay herramientas que nos permiten a través del entorno gráfico revisar los niveles e ir como en Windows chequeando cuáles van a ser los servicios que arrancarán y cuáles no. Pero generalmente cuando administramos un servidor, la mayoría de las veces lo hacemos por consola. Eso no quita que alguien haya instalado su Red Hat, su SUSE, como aquí tenemos el SUSE, o su Ubuntu con entorno gráfico. Y por tanto tendremos que buscar cuál es la herramienta gráfica que nos permita gestionar los servicios. Por ejemplo, en SUSE se usa IEAS o IEAS 2. Y en Red Hat o en CentOS tenemos que instalar alguna aplicación, como por ejemplo el Red Hat Config Service o CentOS Config Service. Entonces hay incluso versiones de algunas distribuciones Linux donde tienen herramientas específicas para gestionar en modo gráfico este tipo de cosas. También tenemos interfaces web, por ejemplo la herramienta WebMe. A mí no me gusta mucho WebMe, a mí me gusta usar Cockpit. Es una herramienta que me permite vía web gestionar los servicios y también decidir cuáles arrancan, cuáles se detienen, cuáles van a arrancar en qué nivel. Bien, eso en términos generales de cómo funciona los servicios y cómo se los levanta y cómo se los automatiza para que estos se levanten de forma automática. Entonces, en resumen, cuentas son dos comandos. Comando service, el nombre del servicio y lo que vamos a hacer con el servicio. O chkconfig, el nombre del servicio y lo que va a pasar con el servicio. Entonces, recuerden que aquí vamos a tener, por ejemplo, start, podemos tener también stop, podemos tener un restart, podemos tener start. Y aquí podemos tener on o off. Es lo que generalmente ocurre. Aunque en el chkconfig también podemos determinar el nivel con la opción --. Ok. Eso con respecto al tema de los servicios del sistema operativo. Bien, vamos a ver la otra diapositiva y luego haremos un
una práctica revisando en nuestra máquina virtual cómo funciona lo que acabamos de explicar. Entonces yo aquí les he puesto este otro sistema D, es un documento que me encontré en internet que está muy bien explicado, de que lo vamos a ver. Es cómo funciona el sistema D en CentOS 7. ¿Por qué es importante revisarlo? Porque a partir de CentOS 7 ya no se usa el init que acabo de explicar. Ya no usamos el comando service, ya no usamos el comando config. Aunque les comento que CentOS 7 todavía lo soporta. Pero cuando los ejecutamos, lo redirecciona internamente e incluso nos sale un mensaje que ya lo vamos a ver hacia systemd. Muy bien. ¿Qué es este tema del systemd? El systemd es un gestor del sistema y de los servicios que tiene Linux. ¿Ok? Entonces, al igual que Linux, nosotros vamos a poder, con el systemd, gestionar qué servicios se levantan, qué servicios se reinician, etc. Entonces permite el inicio de los demonios bajo demanda. Entiéndase demonios como un sinónimo de servicios. Entonces en Linux nos referimos al servicio HTTPD de igual manera como nos referimos al demonio HTTPD. Usamos indistintamente cualquiera de los dos. Bien, ¿qué más hace el sistema? Realiza un seguimiento de los procesos con el uso de los grupos de control de Linux. También nos permite restaurar el estado del sistema. También gestiona los puntos de montaje y servicios de montaje automático. Implementa un elaborado sistema de gestión de dependencias basado en un control lógico de servicio. En pocas palabras, el systemd viene a ser el que reemplazó al inid, pero además de eso generó nuevas características y nuevas funciones con respecto a la gestión de los servicios. Bien, veamos el uso básico de systemd. Para usar systemd utilizamos el comando systemctl. Entonces, si yo sé que estoy usando systemd, ya no uso el comando service, ya no uso el comando chkconfig. Esos dos comandos se resumen ahora en uno solo. ¿Cuál es? Systemctl. Si quieren ver más ayuda sobre systemctl, podrían usar el comando man systemctl para conocer más detalles del comando. Entonces, la principal orden para nosotros controlar todo lo que está relacionado al systemd es el comando systemctl. ¿Cuáles son los posibles usos? Por ejemplo, el examen del estado del sistema y también la gestión del sistema y de los servicios que se están ejecutando en el mismo. Bien, ¿cómo analizamos el estado del sistema? Para analizar el estado del sistema, pues podríamos, por ejemplo, simplemente dar systemctl. O bien podríamos ejecutar systemctl lit-unit y nos va a dar el listado de todas las unidades activas. También podríamos, por ejemplo, listar todas las unidades que han producido un fallo o que al momento de encender el equipo pues no se levantaron los servicios. Para eso podríamos dar el comando systemctl -pilot. Fíjense que el guión es más largo, ¿no? Generalmente cuando lo escribimos suele unirse los dos guiones. Entonces es systemctl -pilot. Los archivos de las unidades disponibles se pueden ver en usrlib systemd system o también dentro de etc systemd system. Entonces, si queremos ver todos estos archivos, podemos dar, por ejemplo, el comando systemctl list unit files. Entonces, podría yo listar los archivos o dar el comando systemctl list unit files. Bien, ¿cómo podemos hacer este análisis del estado del sistema con systemctl? Pues las unidades de montaje pueden ser, por ejemplo, servicios, puntos services,
Puntos de montaje pueden ser .mon, dispositivos .device y conexiones o sockets pueden ser .socket. Entonces, si listamos las unidades, las que terminen en .service, nosotros las conocemos como servicios, las que sean .socket serán sockets, las que sean .device, dispositivos, y las que sean .mon serán puntos de montaje. No se especifica el sufijo systemctl, asumirá que lo que estamos intentando listar es un .service. Entonces, si nosotros decimos o hacemos referencia a netcfg y no le decimos .qué es, el sistema asumirá que lo que estamos tratando de referirnos es al que se relaciona con el .service. Los puntos de montaje se traducirán automáticamente en la correspondiente unidad. Por ejemplo, .mon. Por ejemplo, si especifica /home, será equivalente, por ejemplo, a home.mon. Los dispositivos se traducen automáticamente en la correspondiente nombre de la unidad, .device. Bien, ¿cómo podríamos usar nuestras unidades? Por ejemplo, para activar una unidad, de inmediato le decimos systemctl start y el nombre de la unidad. Entiéndase que el nombre de la unidad puede ser el punto de montaje, el dispositivo o el servicio. Si quiero detenerlo, diré systemctl stop y el nombre de la unidad. Si quiero reiniciarlo, será systemctl restart y el nombre de la unidad. Si quiero recargar su configuración, será systemctl reload y el nombre de la unidad. Y si yo quiero mostrar su estado, será, por ejemplo, systemctl status, el nombre de la unidad. Fíjense que tiene las mismas opciones que nos daba el comando service. Start, stop, restart, reload y status. Tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Start, stop, restart, reload y status. Entonces, si queremos comprobar, por ejemplo, si la unidad ya está habilitada en el arranque o no, podemos preguntarle como systemctl is enabled y el nombre de la unidad y nos dará que sí o no. Es decir, nos dirá que ese servicio, es que estamos refiriéndonos al servicio, está o no como lo hacíamos con el chkconfig. Yo quiero que ese servicio de ahora en adelante esté activo y se encienda junto con el servidor. Ya no hago un chkconfig el nombre on, ahora le digo systemctl enable y el nombre de la unidad. Y si yo le quiero desactivar, ya no digo chkconfig el nombre off, ahora le digo systemctl disable el nombre de la unidad. Si quieren tener ayuda sobre una unidad, podrían dar el comando systemctl help y el nombre del servicio, ¿no? Bien, si nosotros queremos, por ejemplo, recargar systemd, escaneando en busca de nuevas unidades o modificaciones, se le dice systemctl reload. Este comando generalmente se da cuando uno, de forma manual, ha creado nuevos servicios o nuevas unidades, como lo queramos. Bien, otra característica que tiene el systemctl son los targets. El systemd utiliza targets o lo que comúnmente son objetivos que sirven para un propósito similar a los run labels o niveles de ejecución que nosotros teníamos con el init. ¿De acuerdo? Aunque su comportamiento no es del todo igual. Un target se denomina en lugar de numerarse y está destinado a servir a un propósito específico con la posibilidad de realizar más de una acción al mismo tiempo. Algunos targets son activados heredando todos los servicios de otro target o implementando servicios adicionales. Como hay targets de systemd que imitan los run labels de lo que teníamos en el init, es por tanto posible pasar de un target a otro utilizando la orden del init y el número de run label, tal y como usábamos del init, por ejemplo, del init 4 al init 5, etc. Aquí lo que hacemos es dar el comando del init y el número de run label, más o menos como se
despliega en esta tabla, ¿no? Lo que teníamos antes era el 0 para hacernos referencia a apagar. Entonces, en el target systemd, para nosotros equivale a un label 0.target o powerup.target, que lo que hace es apagar el sistema. Antes teníamos el nivel 1, que también se le podía relacionar con ese o single, que era el mono usuario. En el systemd se lo usa como un label 1.target o también como rescue.target. Y es la modalidad de usuario único. Luego tenemos el nivel 2 y 4, recordarán que no eran muy usados. Entonces aquí podemos hacer referencia a ellos como un label 2.target o 4.target o simplemente multi-user.target. Esos son definidos por el usuario y preconfigurados a 3. Es decir, que ustedes le mandan el multi-user target equivale al 3. Es decir, yo puedo decir un label 3.target o multi-user target. ¿Qué quiere decir? Que arrancamos el equipo en nivel 3. No vamos a tener interfase gráfica. Los usuarios por lo general pueden acceder a través de múltiples consolas y también pueden tener acceso a la red. Bien. ¿Qué otra opción tenemos? El run label 5 equivale a run label 5.target o lo que nosotros usamos como graphical.target. El multiusuario gráfica, por lo general, tiene todos los servicios del nivel de ejecución 3, además de la interfase gráfica. Luego tenemos el 6, que es el run label 6.target o el reboot.target, que es lo que reinicia el sistema. Y aquí en Emergency hay un Emergency Target, que es una consola de emergencia que podría estar disponible. Bien, ¿cómo cambiar el target vigente? Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro sistema y queremos cambiar de target, podríamos hacerlo. Podría ser de esta. Hay otras formas también de hacerlo. Por ejemplo, systemctl isolate graphical.target. Es para decirle que nuestro equipo, por ejemplo, pase de nivel 3 a nivel 5. Bien. Vamos a la práctica, así que les voy a compartir mi consola. Voy a ver si está prendida mi máquina virtual. ¿Sí? Ok, y aquí tengo mi CentOS 7.9 2009 que estamos usando en clase. Entonces vamos a chequear algo de los comandos que hemos visto ahora. Entonces, el primer comando que podríamos hacer es, por ejemplo, revisar qué servicios están ejecutándose en el sistema. Pero recordarán que nosotros aquí tenemos este comando, chkconfig. Ustedes ven que aquí en chkconfig sí soporta el CentOS 7, pero nos da una nota, ¿no? Esta salida muestra solo servicios sysb y no incluyen los servicios nativos de systemd. Los datos de configuración de sysb pueden verse inválidos por la configuración nativa de systemd. Si desea una lista de los servicios systemd, use systemd list unit file. De los servicios que se activan por un objetivo concreto, use list dependencies y el nombre del objetivo. Entonces nos está advirtiendo que si chkconfig ya no lo vamos a usar con las nuevas versiones de CentOS, sino que ahora ha sido reemplazado por systemctl. Pero a pesar de eso nos muestra dos servicios, ¿no? Por ejemplo, en el console, que dice que en el nivel 0 está desactivado, en el nivel 1 está desactivado y en todos los demás está desactivado. ¿Sí lo ven? Y luego el servicio de network, que me dice que está desactivado en todos menos en 2, 3, 4 y 5. Y en el 6 desactivado. Obviamente tiene que estar desactivado en 0, porque es ilógico que nosotros pretendamos levantar un servicio cuando mandamos a apagar el equipo, cuando mandamos a reiniciar. Bien, lo mismo ocurriría con el comando service.
Yo podría decir, por ejemplo, service y el nombre del servicio, por ejemplo, service status network. Y ustedes ven que me dice que el servicio está, que use por favor systemctl. ¿Sí? Vamos a decirle service network status. Ahí sí me salió. Me dice que está configurada las interfaces de Leo ETH0 y están activas de Leo ETH0. Podría decirle, quiero saber cómo está NetConsole. Y me dice que NetConsole no está cargado. Porque obvio, ¿no? Todas están en cero. Todas están desactivadas. Pero podría decirle, por ejemplo, service SSHD status. Vamos a ver si tengo este servicio. Y ahí está. Pero ojo con lo que acaba de pasar. Cuando yo he dicho service SHD status, ustedes vean cómo automáticamente me dice que ha redireccionado el comando a bin systemctl status sshd.service. Y el resultado que me está mostrando no es del comando service, es el resultado del comando systemctl. Entonces me dice que el servicio OpenSSH Server, el demonio SSH Server, está activo y corriendo. Y me dice que estos son los puertos que está escuchando, ¿no? Y este es el PID en el que está trabajando. De igual forma yo podría decirle shkconfig, por ejemplo, sshd on. Y miren cómo me dice, reenviando la petición a systemctl enable sshd.service. Entonces ya no se usa estos comandos porque son parte de la distribución anterior a esta versión. Y a pesar de que todavía los podemos dar, nos está educando cada que lo damos a que no. Y ya este comando no se usa. Aunque hago lo mismo, lo estoy haciendo con el nuevo comando. Entonces uno, al ver todos los días de sus mensajes, pues uno ya se va acostumbrando. Y ya no usa el comando. Dice simplemente systemctl, por ejemplo, status SSHD, y ya no sale, ¿no? Exactamente como debería ser. O le dice systemctl enable SSHD y ya tenemos el servicio que esté activo, ¿no? Esa es una de las opciones que nosotros tenemos. Como vimos aquí, yo puedo listar todas las lead unit files y me va a listar todos los servicios lead unit files y me dice cuáles son, ¿no? Cuáles son static, cuáles están deshabilitados, cuáles tengo en enable. Sí, todos estos tengo en enable. Y no todos esos, pues necesariamente tienen algún puerto abierto, sino que simplemente están ahí activos. Miren, ahí están todos los que están en enable. Entonces yo podría filtrar para que me liste solo los que están activos, por ejemplo. Y ahí me salen, ¿no? Todos los que están en el negro. Vamos a poder encontrar para que se pinte bien. Y ahí está. Todos los servicios que están habilitados en nuestro sistema. Bien, tenemos, por ejemplo, systemctl, enter. Y aquí me lista, pues, casi lo mismo que el otro, ¿no? Pero aquí me dice cuáles están load y cuáles están activos, ¿no? Ustedes ven aquí cuáles son los que están activos. Pero fíjense que aquí, cuando yo he dado systemctl, no solamente me salen los servicios, también me salen los dispositivos
Y también me sale los puntos de montaje, los puntos no. ¿Sí? Me dice cuáles son mounted, cuáles son service, cuáles están activos y corriendo. Y asimismo yo podría sacar un filtro para decir, por ejemplo, yo quiero solo un device y ahí están lo que puede decir punto device. ¿Sí? Y ahí vemos cuáles son de dispositivo. O le podría decir solo quiero que me muestre los puntos mount. Y ahí me dice los que son de punto mount. Aquí está el comando. Y ahí está, ¿no? En la raíz, el boot, mi carpeta de respaldo, doc y los otros más convencionales. Y luego podría, por ejemplo, sacar todos los que son service. Y de esos, pues, están activos, ¿no? No me salió, vamos a ver. No. Vamos a listar grep service. No me sale. Device. No me está saliendo como servicios. Aquí está. Servicios. Ahí está. Y de esos quiero los que están activos. Y ahí están todos mis servicios activos. Pero me sale una información más amplia, ¿no? De cada uno de ellos. Esta es una buena opción también del sistema. Recuerden que este comando systemctl también funciona si le digo list unit. Systemctl. Ahí sí. Y me muestra la misma información, que es simplemente systemctl enter. Podría, por ejemplo, sacar el listado de todos los que han fallado. Y estos son los que han fallado, ¿no? Los que han dado fallo. Por ejemplo, el CADUM, que no lo instalamos, sale como un fallo. Y el de sensores, que no teníamos dispositivos para sensores, también ha fallado, ¿no? Podríamos decirle systemctl status -L, por ejemplo, CADUM. Fíjense que yo no le pongo el punto service porque se asume que es punto service cuando no lo pongo. Entonces, miren, la opción -L es para que me dé un detalle del estado del servicio, ¿no? Me dice ha fallado y me dice que el PID que intentó levantar fue el 1043 y que ha fallado. Vamos, por ejemplo, a mandarlo a reiniciar. Vamos a mandarlo, restart. Y ahí dice, ¿no? De systemctl status para ver lo que ha pasado o journal-ctl-exe, que me va a dar información sobre lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos da casi la misma información. Bien, ¿dónde están los archivos estos? Ya dijimos con el systemctl list unit files que ya dimos, podríamos listar todos los servicios. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo con un servicio? Por ejemplo, yo voy a listar todos los servicios que tengo y yo en este caso solo tengo SSHD y el master. Voy a jugar con el master. Voy a decir systemctl stop master. Sí, master. Y me dice que el master no está funcionando. El master en realidad es el servicio de postfix. Ahí sí. Entonces yo vuelvo a listar y vemos que el master ya no está, ¿no? Aquí estaba el master y ahora no está porque he detenido el servicio de postfix. Yo podría decir systemctl start postfix. Y ahí me va a decir que ya está funcionando.
status postfix. Postfix. Ok, y vemos cómo ya el servicio está corriendo. Ok, esa es la manera como funciona. Podría preguntarle cómo está este servicio. Es enable postfix. Y me dice que sí es enable. Entonces yo podría decirle que de ahora en adelante ya no se levante este servicio, que si yo reinicio el equipo, ya se lo ha removido, ya no está. Y vemos que si le pregunto, me dice que está en disable. Lo quiero volver a poner en enable, simplemente le digo enable. Y de esa forma, pues, ya tenemos nuestro equipo para que arranque de forma automática cada que se encienda, en este caso, el servicio de correo electrónico, que es para nosotros el. Bien, otro tema es, por ejemplo, decirle systemctl get default. Lo que le digo es en qué arranca. Este arranca en multi-user target, es decir, en el nivel 3. Por ejemplo, si yo les muestro en mi equipo real que tiene entorno gráfico, en cuál arranca, ok, y me dice, voy a mostrarles otra vez que tenía ahora, me dice que arranca en Graphical Target. Esa es la situación. Yo podría cambiarle y decirle System CTL y decirle Set Default. Y aquí cambiar el nivel de arranque. Por ejemplo, decirle que arranque en Graphical Target. Y ya se cambió a Graphical Target. Obviamente el equipo no va a arrancar en Graphical Target porque no tiene instalado, ¿no? Pero podría luego decirle, no, yo quiero que no arranque en Graphical Target. Ahora quiero que arranque en Multi-User Target. Y de esa forma, pues ya vemos en qué estado está, ¿no? En Multi-User Target. Esta es la manera como funciona esto. Podríamos listarle, por ejemplo, decir, quiero ver etc systemd system y quiero ver cuál es el default target que tiene configurado. Y vemos que el default target es un enlace a multi-user target. Y si yo le veo mi equipo real, vamos a ver, me dice que está enviando a Graphical Target. Entonces, cuando uno da ese comando, lo único que hace es un cambio del enlace, ¿no? En donde se ha cambiado el nivel de acceso con respecto al que podía haber estado en un inicio. Y de esa forma, pues hemos visto de una manera rápida cómo funciona, en este caso, el systemd y el initd. No sé si lo pudieron hacer. Bien, ahí está algunos de los comandos que hemos visto. El unit. Hemos visto la opción de levantar, detener y ver el estado de un servicio. Y ver en qué nivel arranca el servicio o cómo configurar un nivel de arranque en un servicio. Muy bien.
Vamos a ver el siguiente tema. Es NFS y Samba. Los voy a activar en este momento. Ya lo tienen en la plataforma. Y ya lo tengo. Bien, estos dos servicios son muy interesantes y son básicos en teoría, son interesantes desde el punto de vista de redes, pero para poder nosotros usarlos necesitamos al menos dos máquinas virtuales. Una máquina virtual que haga de cliente y la otra máquina virtual que haga de servidor. La que ya tenemos podemos usarla como servidor y tendrían que usar otra máquina para cliente. Es decir, tendrían que instalar otro Linux para cliente en el caso de NFS y en Samba podrían usar como cliente su Windows, porque esa es una de las características de Samba. Samba es un servicio que tenemos nosotros en Linux que nos permite compartir archivos y carpetas con Windows. Aunque también podríamos usar otro Linux que use Samba. Pero lo interesante ahí es que podamos usar un cliente de Windows para ver cómo funciona Samba. Bien, el NFS es un servicio que me permite compartir archivos y carpetas entre Unix. Y Samba me permite compartir archivos, carpetas e impresoras desde un Linux a Windows, o viceversa también. Bien, ¿qué es esto del NFS? NFS es las siglas que corresponden a Network File System, es lo que significa NFS. Bien, NFS es un sistema de archivos en red. Es un sistema, podríamos decir, nativo de los Unix para compartir carpetas entre Unix. Pero el problema del NFS es que no es seguro. Sobre todo si lo quieren compartir por internet, no es recomendable. Pero en una LAN todavía se usa y mucho. ¿Ok? En este caso, vamos a tener un servidor que va a ser un servidor NFS. Ups, se me cerró esto. No puedo abrirlo, pues. Un fallito en este. Delete file. Ahí sí. Entonces decía que en el tema del NFS voy a instalar un servidor, que en este caso va a ser el que va a compartir las carpetas en la red. ¿Okay? Y por tanto, una vez que este servidor comparte las carpetas, los otros PC podrán acceder a dichas carpetas compartidas y el resultado va a ser como si esos clientes tuvieran un nuevo disco duro que en realidad es una carpeta compartida a través de la red por el protocolo NFS. Bien, básicamente NFS nos va a permitir a los PCs que utilizan Linux compartir y conectarse a carpetas compartidas entre sí. No es la única forma, existen otras alternativas que nosotros podríamos usar para compartir carpetas y archivos entre Linux. Por ejemplo, entre ellos Samba, el mismo SSH que hemos usado con el PuTTY, o también el servicio de FTP, que es File Transfer Protocol. Pero el que funciona más rápido y que de alguna manera es más transparente para el usuario es, bueno, una vez que ya esté configurado, es NFS. Como ustedes ven en la gráfica, tenemos un equipo que va a compartir y unos clientes que van a acceder. Bien,
El NFS o Network File System es un servicio que se le conoce como RPC, Remote Procedure Call, que se usa en conjunción con el PortMap y otros servicios relacionados para proveer un sistema de archivos de red para los clientes. Es decir, que cuando levantemos el servicio en NFS, no va a ser solamente el servicio en NFS, sino que tendrán ahí un par de servicios más que tendremos que vigilar que estén activos. NFS controla quién puede montar y exportar los sistemas de archivos basados en la máquina que lo pide. No está relacionado en el usuario, sino más bien en el equipo al que le hemos autorizado que pueda usar el servicio de NFS. Las máquinas tienen que tener los derechos para montar los dispositivos de los archivos que estamos exportando explícitamente. ¿Cuáles son las consideraciones previas? Antes de pasar a mirar los métodos que se pueden usar para asegurar NFS, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos. Debemos asegurar que el servicio de PortMap esté con los puertos abiertos. Entonces, debemos fijar que no tengamos servicios de seguridad que los estén denegando el acceso a PortMap, como puede ser el TCP Wrappers, que nos permite limitar a redes o hosts a tener acceso al PortMap. Y el IP Tables, que viene a ser el firewall, ¿no? Este es el firewall. Entonces, eso en consideración con el NFS. El Samba, en cambio, como ya les había explicado, es un sistema de compartición de archivos e impresoras de Android. Lo interesante de Samba es que permite la interconexión entre sistemas heterogéneos entre sí. Es decir, es la única manera que tenemos para que un Linux y un Windows puedan compartirse, en este caso, archivos, carpetas o impresoras. Los clientes de Windows tendrán la sensación de estar conectados a un servidor NT cuando se conectan a un servidor que tenga Samba. Controlar el acceso de clientes Windows a servicios de red de Windows o Unix es otra de las cosas que nos permite realizar Samba cuando lo configuramos. Cuando nosotros instalamos Samba en nuestro servidor, lo que en realidad hacemos es tener disponible para nosotros un conjunto de aplicaciones que nos van a permitir implementar el protocolo de comunicación SMB, que es utilizado por los sistemas operativos de Windows para compartir carpetas de impresoras. Lo que yo les habría dicho que es el famoso NetBIOS sobre TCP/IP. Okay. Básicamente, Samba va a permitir a los computadores que utilizan Linux conectarse a carpetas compartidas que tienen los Windows y viceversa. Y nuestro Linux se comportaría como un equipo más dentro de la red, como si fuera otro Windows en la LAN. Cuando en una misma red conviven sistemas Unix con equipos Windows, se utiliza Samba para integrarlos y poder intercambiar información entre sí. Como alternativa para Samba podría utilizarse, por ejemplo, el protocolo FTP o File Transfer Protocol, es decir, montar un servidor de FTP y no utilizar Samba en este caso. Aquí podría tener un servidor Ubuntu o CentOS con Samba y poder tranquilamente usar lo que está compartiendo cualquier equipo de Windows o Linux y viceversa, ¿no? Bien, ¿qué protocolos utiliza en este caso cuando utilizamos Samba? Usa el protocolo SMB, que es el Server Message Block, que permite compartir recursos. Usa el CIFS, que es Common Internet File System, que es una implementación mejorada de Internet. El NetBIOS, que es un protocolo de red básico para entrar y salir del sistema, que nos viene a dar los nombres con los que reconoce en este caso Windows a los otros equipos de la LAN, que son nombres lógicos en la red, y la sesión entre esos nombres. Cuando nosotros consideramos instalar un Samba en nuestra LAN, pues cuando no se quiere pagar por licencias de un servidor Windows y queremos que nuestro Samba se convierta en lo que hace un servidor de Windows en la LAN, para que todos nuestros clientes puedan compartir de la misma manera archivos y carpetas.
O cuando vamos, por ejemplo, tener un servidor de impresión en donde un equipo con Windows que ha compartido su impresora, pues yo desde mi Linux pueda usarlo y mandar a imprimir, o viceversa. Y yo pueda en mi Linux compartir una impresora y mis equipos de Windows usarla como si fuera otro equipo en la LAN usando Windows. Bien, ¿cómo se configura Samba? Pues para Samba se utilizan dos demonios. El demonio SMBD, que permite la compartición de archivos de impresoras sobre una red SMB y proporciona autenticación y actualización de acceso para los clientes SMB. Y también NMBD, que se ocupa de anunciar servicios, es decir, informa a las máquinas de la red de cuáles son los servicios disponibles. Para eso se puede configurar, dependiendo de la versión de Samba, en un único archivo que es el smb.com. Aunque en versiones antiguitas había también el nmbd.com. Pero en las últimas versiones de esto ya con el único archivo se podía hacer todo eso. Bien, también hay un frontend que se llama SWAT, que es una interfase entre comillas gráfica que me permite configurarse. Bien, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta en la configuración de smb.com? Pues primero, editar el archivo smb.com, que por lo general se encuentra dentro de etc, o dependiendo de su versión también podría estar aquí, pero yo siempre lo he visto aquí. Este archivo determina qué recursos del sistema se va a compartir y qué restricciones se va a poner ahí. Consta de varias secciones distintas, que empieza por el nombre recurso y tiene una sección general y común que se llama global. Una vez que terminemos de configurar, pues vamos a hacerle un system ctl start SAM. Aunque también en algunos casos hay que ver si no se llama SMB. Bien, ¿qué es lo que se configura generalmente en smb.com? En la sección global se define variables de carácter general y aplicables a todos los recursos. Por ejemplo, el nombre del equipo que va a ser reconocido en la LAN. Pues cuando ustedes van a su Windows y van al explorador de archivos y ahí tiene un icono que dice toda la red y hace doble clic en toda la red y ven todas las máquinas de esa red con los nombres de máquinas, pues aquí en Global se pone el nombre de la máquina con el que va a reconocer los otros Windows a nuestro equipo. Luego viene la sección Home, es la que viene preconfigurada por defecto para que todos los usuarios que hayamos creado en nuestro Linux puedan compartir su carpeta personal. Entonces, si yo estoy en un Windows y quiero acceder a mi carpeta personal de Linux, puedo hacerlo por Samba, con la condición de que yo deba conocer el nombre de usuario y la contraseña. Pero también podría crear una propia sección donde yo compartiré algo para todos, ¿no? Luego tenemos la opción de printers, donde se comparte la impresora. Veamos un ejemplo de cómo sería una configuración de SMB. Por ejemplo, aquí tenemos en el global el nombre del grupo de trabajo de la red de Windows. Aquí le llama grupo 8. El server string, cuando le veamos en Windows, se va a llamar Samba Server. El host value, aquí está un comentario. Podríamos decir cuáles son los equipos de la red que se les permite acceder. Como ustedes ven aquí, está la parte que corresponde a la red. De las redes, en este caso de clase C y de localhost, que pueden acceder a mis servidores. El printtab name, que está relacionado a las impresoras, si va a cargar las impresoras, si vamos a tener un archivo de log de la impresión, de qué tamaño máximo va a ser el log, y los passwords que se van a manejar van a ser encriptados, y dónde estará el archivo de password para el servicio de Samba. Ojo, nosotros tenemos aquí en etc un archivo que se llamaba passwd, recordarán ustedes, que no es el mismo que el archivo smb.passwd. En este están los usuarios que creamos en el sistema y este están los usuarios que están directamente relacionados al servicio de Samba, que pueden ser los mismos en ciertos casos, pero no necesariamente. Luego aquí tenemos una sección que ha sido creada de forma manual. Por ejemplo, vamos a crear un DAT group,
Entonces, por ejemplo, dice, este es un espacio para el grupo de red 8. Hemos decidido qué carpeta vamos a compartir, que es escribible, no tiene que ver con impresoras, no es pública y solamente es válido para los usuarios del grupo 8. Bien. Bien, otra característica aquí podría ser que en vez de utilizar el VI para configurar nuestro Samba, pues podemos buscar una herramienta web que nos permita configurar nuestro Samba, que se llama SWAT, que significa Samba Web Administration Tool. Esta es una aplicación que se puede acceder desde cualquier explorador web a través del puerto 911, es decir, tendremos que poner HTTP, la dirección IP que tenga nuestro equipo, 2.900. Y de esta forma nosotros podríamos acceder a través del navegador a ese puerto, como vemos aquí. Y acto seguido se le pedirá un login y una contraseña, donde se deberá pedir el usuario root y la contraseña de root, ¿no? Una vez que nos haya permitido loguearnos, fíjense que aquí está haciendo una conexión localhost. Nos da una pantalla como esta, donde podemos configurar el home, el global, las carpetas compartidas, las impresoras, ver el estado, ver los logs y cambiar de password si fuera necesario. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vemos las variables globales, donde está el grupo de trabajo, el nombre del equipo y el pin del server. Incluso qué interfaces está escuchando el servicio si tuviera más de uno. Y de esa forma se podría configurar, entre comillas, de una manera más amigable el Samba Server sin necesidad de estar modificando un archivo de texto y conociendo cuáles son los parámetros que hay que modificar. Bien, cuando ya tenemos nuestro Samba configurado, nosotros podríamos también en nuestro Linux tener un cliente de Samba. En el caso de Windows, el cliente es transparente para el usuario porque Windows usa ese protocolo por defecto para compartir carpetas de impresoras. Pero en cambio en Linux, nosotros podemos usar, si usamos entorno gráfico, nuestro explorador de archivos, y si usamos, por ejemplo, la consola, tendríamos que usar el comando smb cliente. Este es el comando que utilizaríamos por consola para acceder desde la consola a una carpeta compartida de un equipo con Windows. Entonces nosotros podríamos buscar los recursos compartidos de un host usando, por ejemplo, smb client -l y el nombre del equipo. Si nos quisiéramos conectar a un recurso, podríamos decir smb client, el nombre del servicio y la contraseña que nos pedirá para acceder al servicio. Entonces puede ser una máquina. Aquí es obviamente la clave y el resultado nos será algo así. SMB y el prompt. Podemos dar el símbolo de la incógnita para que nos dé la ayuda de los comandos que podemos dar dentro de ese prompt. Y de esa forma, pues podríamos traer archivos, subir archivos, crear carpetas, borrar archivos si tuviéramos permiso, entre. Bien, Samba utiliza 4 niveles de seguridad. La seguridad a nivel de recursos, que es lo que compartimos. Pues cada recurso compartido está asociado a uno o varias contraseñas y cualquiera que las conozca puede acceder al recurso. También está un nivel de seguridad a nivel de usuario, donde cada recurso que nosotros estamos configurando le permite acceder al usuario, ya sea por permiso de lectura y escritura que nosotros le demos al usuario. También podemos establecer un nivel de seguridad por servidor, y así como el del usuario. En este caso, el servidor Samba utiliza otro servidor SMB para validar los usuarios y contraseñas antes de conceder el acceso. Y también hay un nivel de seguridad que se le conoce como seguridad a nivel de dominio. En este caso, Samba se convierte en un miembro de un dominio de Windows y se valida primero al usuario en el dominio para luego darle un atributo especial que le da el acceso a todos los recursos que tenga derecho. Bien,
¿Cómo se manejan las contraseñas? Estas pueden ser encriptadas o no pueden ser encriptadas. Por defecto no se encriptan. Por el tema de compatibilidad con sistemas Windows de versiones viejitas, sobre todo Windows 95, NT. Pero la recomendación es que siempre estén encriptadas. Para ello, en la configuración de la sección global de Samba, se debe poner Encrypt Passwords en Yes. Y de esa manera, pues, tendremos un nivel de seguridad un poquito más alto con respecto a la transmisión de las claves a través de la red. El archivo que contiene los passwords puede ser este, USR local Samba Private SMPasswd, aunque yo lo he visto mucho aquí, ¿no? NTC SMB passwd. Oh, ¿qué contiene el archivo SMB passwd? La estructura de este archivo es muy similar al del passwd del sistema Linux. Hay que guardarlo muy bien y no permitir a los usuarios su lectura. Para añadir un usuario se usa smb passwd -a y un usuario. Y para añadir o cambiar una clave se usa smd passwd, el nombre del usuario. Y nos pedirá una nueva contraseña. O para que este usuario funcione en Linux, el usuario ya debe existir en el Linux. Es decir, si yo previamente en el Linux creo un usuario, pues primero debo crear el usuario, por ejemplo, user1, y luego recién ahí podré usar smb passwd -a user1. Porque comprueba que este user1 esté creado en el sistema Linux. Y luego se hace un smb passwd user1 y se le da una contraseña. Esta contraseña que nosotros pongamos aquí no necesariamente tiene que ser igual a la contraseña que hayamos puesto. Es más, se recomienda que sean contraseñas distintas. Bien, si quisiéramos tener un control de seguridad a nivel de red, podríamos configurar el firewall de Linux, el IP table, donde tendremos que abrir los puertos del 137 al 139. Es decir, el 137, 138, 139 y también se suele abrir el 445. Pero bueno, eso ya es cuestión de cómo se lo va a filtrar. Bien, ¿qué vulnerabilidades hay a nivel de Samba? Bueno, Samba no es uno de los servicios más seguros que digamos, pero todavía es muy útil en redes LAN. Las versiones de Samba anteriores a la 3 eran susceptibles de ataques de denegación de servicio conocidas como DOS, porque ocurría allí un bug. Este bug en el código del servidor SMD permitía a un usuario remoto, sin necesidad de autenticarse, pues lance un número de instancias ilimitado, provocando un consumo de recursos que podía ocasionar que el servidor se colgara. También había un bug en la parte del NMBD, donde permitía a un usuario remoto detener el servicio, impidiendo el correcto funcionamiento del sistema. Otra vulnerabilidad que se dio el 17/11/2004 por Matters, que identificó que en las versiones 3 de Samba, incluyendo la 3.07, había la posibilidad de un desbordamiento de un buffer que podía permitir a un atacante remoto ejecutar código en el sistema. Este desbordamiento se daba cuando recibía un ataque de solicitud que había sido previamente diseñado. El equipo de desarrolladores de Samba indicaron que esta falla no está presente desde la versión 3.08. ¿Ok? Bien, con respecto a Samba versus NFS, NFS está limitado prácticamente solo a máquinas Unix o Linux, ya que no existe una buena implementación en Windows, pero sí hay cómo usarlo desde Windows, pero no es tan transparente. NFS representa problemas de seguridad, por eso es recomendable solo utilizarlo en redes LAN. NFS no permite compartir impresoras y Samba se presenta como una buena solución para esto. Bien, para la próxima clase, por favor, tener
o fijarse que su Windows puede hacer ping a su Linux, que podríamos ahí hacer una práctica interesante de Samba entre su Windows y su Linux. Yo voy a tener dos Linux porque quiero mostrarles cómo funciona el NFS. Ustedes no tienen que hacerlo, pero sí quiero que hagan el Samba. ¿Ok? Bien. Aquí veo en las diapositivas que hay un documento muy extenso de Samba, que les puedo dejar ahí para que lo revisen, pero que yo no lo voy a usar porque están como 200 páginas y yo quiero hacer una configuración sencilla y rápida. ¿Ok? Pero lo voy a habilitar para que ustedes lo vean. Ya lo habilito para que lo vean. Se llama Samba. Bien. Y aquí hay otro sobre la instalación de Samba. Este está cortito. Este también lo voy a dejar habilitado para que ustedes lo vean. Que ustedes ya lo pueden ir revisando. Le dice instalar Samba. Y ya. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar allí por ahora. Por favor, revisen estos dos documentos que les he puesto en la plataforma para que lo lean. Que tienen estas dos lecturas de esos dos archivos, uno que llama Samba y el otro que dice instalar Samba. Aunque recomiendo lean primero instalar Samba y el otro que lo revisen ya. Y la próxima clase hacemos la práctica de Samba. Y para lo cual necesitamos que su Windows se pueda comunicar con su Linux. Y en mi caso, yo voy a habilitar otra máquina virtual con Linux y una maquinita virtual con Windows para ver cómo nos va. Bien, chicos, por favor, dedíquense a esa lectura. Nos vemos el día de mañana a las Inge, 5 de la tarde. una pregunta, Bien. disculpe. ¿Podemos crear una máquina virtual de Windows en Sí, el... sí, sí, sí puede. Allá, gracias. Mm. ¿Alguien tiene otra inquietud? Bien, nos vemos mañana a las 5. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana, Inge. Bien.